buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a otra emisión del programa más inclusivo de la tele, Desde la Vida, por la televisión pública. Programa número 625. Hoy vamos a tener como invitada a Mabel Remón, una querida amiga nuestra que ya vino varias veces al programa. ¿Por qué? Porque se cumplen 10 años de la creación del Programa Nacional ADAJUS. Vos sabés que ese es un programa de asistencia a personas con discapacidad con acceso a la justicia. Después ella nos va a contar bien en detalle en qué está ADAJUS después de estos 10 años. Buen día, Ana, ¿cómo va? Buen día, Fena, buenos días a todos. Hoy vamos a estar hablando de hermanos de personas con discapacidad. ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen y qué desafíos tienen que enfrentar a la hora que los padres no estén más para cuidar a sus hermanos? También vamos a estar hablando de esta red que se armó de hermanos a nivel nacional y a nivel de Latinoamérica. Porque esta red viene a traer que ya son hermanos que no están solos, que pueden compartir sentimientos, que pueden sentirse y encontrar otros pares, que esto es lo más importante. ¿Qué tema es ese? Es un tema que nosotros hemos tocado mucho acá, es algo que siempre nos ha preocupado. ¿Usted qué dice, doctora Coti? ¿Cómo le va, Fena? Muy buenos días a todos ustedes. Y siguiendo con esto de asistirlos técnica y legalmente, vamos a hablar y tratar de esclarecer definitivamente qué es la curatela y en qué caso se aplica. Eso está mal dicho, ya se los anticipo. Y vamos a ver también qué pasa si tenés la mala suerte de que no encuadrás para ser un titular de un certificado único de discapacidad. Hay herramientas legales para que vos puedas eventualmente cuestionar ese dictamen de la Junta Evaluadora. Si te quedás, te lo cuento. Bien, miren cómo se me va poblando el Rincón de Arte de a poquito. Muy bien, están todos con barbijo. Les quiero aclarar algo. Nosotros acá en nuestro estudio nos sacamos los barbijos para hacer el programa, pero toda la gente que está atrás, los técnicos que están atrás, están todos con la distancia que corresponde, con los barbijos puestos. ¿Por qué? Porque todavía nos tenemos que seguir cuidando. El maldito bicho todavía no fue vencido, profesora. No ha sido vencido. Voy a presentar a mis amigos del Rincón de Arte, el señor Walter Valentino. Hola, Fena, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien. Estás muy serio, ¿no? No, bueno. Serena, ¿cómo va? Tampoco te sacas el barbijo. Sí, ahora te lo puedes Ahí sacar. te lo puedes sacar. La señorita Guillermina, que empezó el colegio. ¡Vamos, Guille! Empezó el colegio y parece que se aprendió todas las vocales. Me dijeron, no sé, me lo comentaron. ¿Puede ser, profesora? Sí, pues. Yoli y Anabela. ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Bien. Bueno, ven que estamos con la distancia que te... Estamos muy contentas. ¿Cómo? Estamos muy contentas gracias a mi papá que me trajo acá. Arrancó ya a mandar saludos. Ya arrancó a mandar saludos. Pero Anabela, Todavía no. Bueno. Después cuando digamos, mandamos saludos, cada uno manda su saludo, ¿eh? Usted, y gracias profe, al papá, igual gracias al papá que lo Agustina, trajo. vos te ¿Usted, hablas. profe, qué onda? ¿Cómo le va? ¿Cómo le Yo va? muy bien, ¿Qué estoy dice? muy bien, acá estoy, Está fresca. como bronceadito, me parece. Bronceada, ahora voy a ¿Es bronceado caer un poquito natural de- o es un...? Es un poquito de maquillaje. Ah, un que me poco de puse maquillaje. Un poquito de polvorín. Pero parece natural, ¿eh? Ay, Parece Sí, que tengo una terracita y ahí le doy. estuvo en la terracita Le tomando. doy, porque salió el sol. Estos días salió el sol, había que tomar sol. Me contaron los amigos vecinos del barrio donde vive usted que la vieron en la terraza. ¿Es verdad eso? Tuve la suerte de verme tomando De sol. verla tomando sol. Pintando en la terraza. Sí, también. Bueno, Pintando. ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, les cuento lo que vamos a hacer hoy. Hoy tenemos una sección que se llama Arte en todas partes. Bueno, Y vamos a hacer taller de grabado, el anterior que era sublimación, ¿y qué era? sublimación y diseño y sublimación. Diseño y sublimación. No, y pero este que se llama arte en todas partes. Arte en todas partes, taller de grabado. Bien. Vamos a hacer un tipo de grabado muy simple que se puede hacer en las casas de todos y todas. Entonces les voy a mostrar cómo es. Necesitamos folios. Muestren todos sus folios. Folios. El folio. El folio transparente. Necesitamos algún dibujo. Nosotros elegimos dos artistas. Uno que es Matisse y otro que es Kate Herring. A ver. Este es Kate Herring. Hay varias. Son dos artistas muy conocidos. Son copias. Y este es Matisse. Sí. ¿Sí? Qué bueno. Kate Herring tiene varios Corazón. personajes. Este también es de Kate Herring. Acá este que tiene Abel, que tiene Walter acá. También. Ese. Sí. Son Ese. personajes, es muy conocido este artista. Sí. Bastante de diseño. Entonces, lo que van a hacer es poner una de las imágenes que eligieron adentro del folio. Y después van a pintar arriba. Arriba sobre el folio. Arriba Exacto. del folio con marcadores. Pará, ¿y después qué? Ah, Sorpresa. continuará.
Uno de esos me lo llevo yo a mi casa después. Bueno, está bien. Va a haber varios, ¿eh? Porque Uno de esto esos me lo llevo yo a mi casa. Bueno, voy a poner un poquito de alcohol en las manos y empiezan a trabajar. Digo la buena noticia todavía. Qué buena noticia. Todavía no, Walter. Guarda. ¿Qué noticia lo que me dijiste antes? Alcohol en Después las lo manos, hablamos. Después lo así empiezan charlamos. a trabajar. Le tiene una noticia a Walter para dar que después lo vamos a charlar. Ah, bueno, eso me gusta. Después lo vamos a charlar. ¿Sabes por qué, Walter? Lo dejamos en suspenso para que la gente se Porque tenga. para que la gente Ok. se quede con el Bueno, ahí. me voy para... Los dejo trabajando. Metan el fondo. Me voy para el living. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, mi querida Mabel Remón? ¿Cómo ¿Cómo le va, estás? Fena? Muy bien. ¿Y vos? Hacía bastante Buen que día. no venía. Sí, no hace veíamos, mucho. ¿no? Mucho. Bueno, se cumplieron 10 años. 10 años. Antes que nada, vamos a ver este spot. Adajus lo que hace es intervenir desde el principio al fin del proceso, acompañando a los operadores judiciales y a la persona con discapacidad para poder tener las herramientas y modificar el procedimiento en sí, para que esa persona pueda acceder en igualdad de condiciones que las demás a todo el proceso judicial en la que se vea implicada. Adajus para nosotros, lo que trabajamos en la protección y la defensa de los derechos humanos en general, y específicamente en lo que tiene que ver con el derecho de las personas con discapacidad, es y sigue siendo, y va a seguir siendo, ¿no?, una fuente de inspiración, de motivación y de aprendizaje. Capacitar, concientizar, no solamente a los jueces, sino en general a todos los empleados en el tratamiento de estas cuestiones que tienen que ver con personas con discapacidad, que pueden ser no solamente los casos puntuales de procesos de determinación de capacidad, sino también el trato con testigos, con abogados, con peritos. Trabajamos junto con Adajus, en el caso de personas con discapacidad, hacemos evaluaciones en conjunto, convocamos y participamos junto con Adajus para que ellos puedan ser nuestro apoyo y en definitiva también un ajuste de procedimiento en el marco de las evaluaciones y los peritajes. Las intervenciones se dan mediante oficio, llamados telefónicos o presenciales de las personas con discapacidad que vienen a consultar. Si nosotros entendemos que el sistema de justicia refleja el tipo de sociedad en la que está inserta, tenemos que pensar entonces en la capacitación de las personas, de los operadores judiciales, de todo lo que acompaña un proceso dentro del marco de la justicia, para poder entender cómo los grupos más vulnerables también tienen derecho a ese acceso. Bueno, ahí estamos viendo el spot que nos explica un poco, pero para las personas que no saben exactamente, sintéticamente contanos qué es Adajus. Bueno, después de 10 años puedo ampliar lo que significa Adajus hoy. Adajus es el artículo 13 de la Convención que habla de ajustes de procedimiento, que a diferencia de los ajustes razonables son las modificaciones que no impongan una carga desmedida, ¿no?, al resto de la sociedad por persona, ¿no?, individual. Y en el caso de los ajustes de procedimiento es también individual, pero ya se le quitó la razonabilidad. Hay que ajustar el procedimiento judicial sí o sí en razón de la discapacidad de la persona y de esa persona. O sea, es romper con el ritual judicial, es quebrar... Es adaptarse, sí. Es una forma de adaptación de las reglas de los procedimientos para que esta persona pueda tener justicia. Para que pueda acceder en las mismas condiciones que las demás. Exacto, ok. Es decir, personas con discapacidad intelectual, la diversidad la conocen muy bien aquí en el programa, es enorme, lo mismo que en diversidad visual, etcétera, en los grandes grupos que nosotros podemos interactuar de personas con discapacidad. Pero en el momento de interactuar con la justicia, tenemos que observar que esa persona en particular requiera
una modificación distinta a otra que pueda aportar su misma discapacidad. A ver, contame algún ejemplo para que la gente tenga un panorama de cuál es el servicio que se brinda. Contame algún ejemplo, algún caso que nos pueda ilustrar. Las adecuaciones que nosotros podemos realizar, por ejemplo, en los casos de la firma de consentimiento. Cuando se pide que una persona debe firmar el consentimiento, por ejemplo, en un caso de abuso, que la joven o niña, nos ha tocado con niñas también, han quedado embarazadas en razón de ese abuso. Estamos hablando de una niña con discapacidad. Siempre. Con discapacidad, Siempre hablo con discapacidad intelectual, en este caso, ¿cómo era? Sí, con discapacidad intelectual. Ajá. Y fue abusada. Fue abusada. Ajá. Y queda embarazada. Ajá. La firma del consentimiento para ese aborto o no, tiene que surgir de la propia persona con discapacidad. Aunque sea una niña. Aunque sea una niña. ¿De qué edad estábamos hablando acá, Mabel? Si es una niña, el trabajo es diferente y se suma parte del equipo interdisciplinario nuestro, que hay una psicopedagoga también, especialista en discapacidad, y el trabajo es diferente. ¿De qué edad hablamos? ¿Qué edad Pero tenía? estamos hablando de 12 años. Uf. O sea, una niña de 12 años, quiero armarme el rompecabezas, una niña de 12 años con discapacidad intelectual fue abusada. Sí. ¿Tiene un entorno familiar o no? Hay casos con entorno familiar y casos que no. Que no. Que no. Y estoy hablando de todo el país. Y en este caso, ¿cómo interviene Adajus ahí? A ver. Adajus interviene en relación a la adecuación del procedimiento de la Cámara Gesell, que se adecúe el tenor de las preguntas, adecuar los horarios en que se puede hacer la testimonial, adecuar el tipo de testimonial si puede comunicarse o no. Muchas veces no se les permite dar una declaración porque dicen, estamos hablando de discapacidad intelectual, que como no puede mencionar o no puede identificar exactamente los agresores, bueno, queda libre y la causa termina ahí. En otros, cuando intervenimos nosotros, hacemos el informe directamente previo y en relación con con el fiscal o con la fiscal, defensores, y se eleva ese informe al juez para ver si acepta la modificación del procedimiento que imponemos. Si el juez lo acepta, a ver si el juez acepta. Bueno, sí, es decir... ¿No tiene obligación de aceptarlo? Tiene obligación, sí, claro. Ajá, entonces tiene que aceptarlo. Sí, claro. A ver, te hago otra pregunta yo. Por ejemplo, la impuesta de... Hay jovencitas que no podían mencionar y había sido abusada por varias personas, y como no podía identificar fehacientemente, y si bien en algunas provincias dice exactamente que debe mencionarlo en forma oral y esta joven no lo podía decir. Qué tremendo, ¿eh? Sí, sí, porque la interpretación de la ley también, ¿no? Ahora ¿cómo llegan al agresor? Si ella no es capaz de identificarlo, ni tampoco de mencionarlo oralmente, ¿cómo es que ustedes pueden llegar a determinar quién es el agresor? No, siempre hay algún sospechoso o varios sospechosos. Pero ella no está capacitada... No está para identificarlos directamente. ¿Y cómo se llega a determinar si realmente... Uno de los casos, porque son todos diferentes, y estamos hablando de muchos, sí. Son todos diferentes las adecuaciones, justamente, los ajustes de procedimiento. En este caso, se solicitó la autorización de la utilización de muchas imágenes, todas en blanco y negro, por ejemplo, y que entre esas imágenes estaban los posibles agresores. La niña identificó entre todas las imágenes que fueron el doble y más de la cantidad de agresores que habían abusado de ella. Pero los identificó claramente porque ¿qué ocurre con el ajuste de procedimiento? Siempre decimos lo mismo. Nosotros somos un equipo pericial prácticamente. Claro, claro.
tenemos no solamente que creer, porque muchas veces he escuchado en algunos cuerpos periciales diferentes, creo que dijo, no, en justicia no podemos creer, tenemos que probar que es exactamente lo que la persona desea, quiere y manifiesta. Pero qué complicado... Y eso tiene que quedar grabado, ¿no? Qué complicado descifrarlo en el caso de una persona que no pueda precisar exactamente el hecho, ¿no es cierto? Ni siquiera pueda decir oralmente quién fue. Vos me estás diciendo que lo que hicieron fue pasarle un montón de fotografías. No, no se las pasamos, eran imágenes sueltas. Eran imágenes sueltas. Claro, depende, porque primero trabajamos con la niña, en este caso, trabajamos con la niña para ver de qué modo podemos adecuar de acuerdo a su manera de comunicarse. Muchas veces, y últimamente lo estoy diciendo, la justicia comienza por la comunicación. ¿De qué modo nos comunicamos para entendernos, ¿no? Es decir, esto es sumamente importante. Si solamente vamos a tomar en cuenta que la palabra verbalizada, que también en muchísimas ocasiones es mal interpretada, en personas con discapacidad intelectual, sobre todo cuando algunas de las partes utiliza un tono de sorna, claro, o irónico. No lo interpreta. No lo interpreta, interpreta literalmente claro, lo que se le está diciendo. Claro. Ahora, antes de que existiera Dajús, estas personas, ¿cómo hacían? O sea, debe haber miles de casos de una injusticia enorme, porque además en el caso de que vos contás de una chiquita que fue violada, es doblemente grave, porque además tiene una discapacidad, triple vulnerabilidad, porque además tenía... Exacto, no me salía la palabra. Es triplemente vulnerada, ¿no? Ella es totalmente frágil, o sea que es tremendo eso. Sí. ¿Cómo es en el caso de personas, yo no sé si en algún momento me lo mencionaste esto, el caso de personas que por ejemplo sean sordas, sí, y que no hayan aprendido ningún tipo de lengua, ni de señas ni nada? En ese caso las personas por supuesto sordas, que no estén oralizadas tampoco. Sí, las personas... pero para estar oralizado necesitan conocer el castellano, entonces claro, no, es imposible. Esto lo aclaro muchas veces en alguna audiencia o testimonial, porque consideran que las personas sordas sencillamente uno les habla y leen los labios. La lectura labial no es sencilla para nadie. Lo que nosotros vocalizamos son justamente son las vocales, no las consonantes. Entonces esto puede dar lugar a malos entendidos, no es una comprensión a pleno de lo que se le quiere manifestar. Las personas con discapacidad auditiva, ojalá fuese únicamente la lengua de señas la forma para poder acceder a lo que es una justicia plena y participación plena de la justicia. No es así. Las personas que vos mencionás con discapacidad auditiva y que no tienen lengua de señas ni castellano, que tenemos muchos, sobre todo en las regiones más despobladas, ¿no? Que no han concurrido a la escuela, en ese caso se trabaja con todo lo que significa la comunicación no verbal. Pero también son las más vulnerables al momento de ser acusados de algún delito. Inmediatamente se los acusa. Porque no tiene capacidad para defenderse, para decir yo no fui, no tienen, ¿no? Es decir, o señalar a quién fue. Esto es muy común también, que los responsabilicen de algún delito determinado, ya sea un robo, un hurto, un abuso también. Y es muy... ¿Y cómo llegan ustedes a la verdad? A ver, porque me decís, bueno, en el este lenguaje caso, no verbal. ¿A qué te referís con lenguaje no verbal? A gestos. Claro. En el caso de las personas sordas, sí. Bueno, es toda una técnica de trabajo que implica también conocer el procedimiento penal, en este caso, para saber cuáles son los límites, ¿no? de ese lenguaje no verbal, hasta qué punto.
Pero de todos modos una persona de esas características no puede estar en juicio, porque lo primero que tiene que tener es capacidad de defensa. ¿Cómo entabla una estrategia con su defensor, por ejemplo? Ahí interviene Dajuz. Ahí interviene Dajuz. Ahí interviene Dajuz. Qué complejo, ¿no? Porque estamos hablando no solamente de profesionales en lo jurídico, sino también de... Bueno, veíamos ahí un psiquiatra recién. De equipos interdisciplinarios. Mucho equipo interdisciplinario para poder descifrar ese enigma de una persona que no está en las mismas condiciones que otra para defenderse o para encarar cualquier situación judicial. Tal cual. ¿No? Por eso me pregunto qué pasaba antes de que existiera esto. Nada. Entonces, esa gente estaba librada a su suerte. A su suerte. Es así. A su dolor. A su dolor. A su dolor. ¿Y cuántos casos dolorosos debe haber habido de estas esto que me contaste recién? No me puedo imaginar, una chiquita de 12 años abusada, viste, con discapacidad intelectual, incapaz de defenderse desde todo punto de vista. ¿No es cierto? Y de señalar. O de señalar o de decir. Señalar no, ella podía, porque esto también lo establecemos con la niña o con la joven, ¿no? De qué modo ella puede indicar qué quiere y qué no quiere. Entonces, por eso hay todo un trabajo que la justicia no tiene, que se llama tiempo. Un trabajo previo, que eso es el tiempo. Y el equipo interdisciplinario, no el equipo interdisciplinario, los cuerpos médicos, todavía, recién ahora se están ayornando, porque la ley se impone, Dajuz tiene 10 años, la Convención 13, y sin embargo, recién ahora se está conociendo. La sociedad, en general, me incluyo, todos, cuando hay una ley no es que inmediatamente la ponemos en práctica. No, pasa un tiempo hasta que pasa un tiempo hasta que se regula. Para cerrar, contame así brevemente, ¿cómo fue esto del reconocimiento de las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas, cuando se en los informes periódicos que emite, de acuerdo a las temáticas, cuando se habló del tema de justicia, reconoció a la Argentina por el programa Dajuz y por el programa Prisma, que anteriormente el programa Prisma era el convenio entre Ministerio de Justicia y Ministerio de Salud, que es un pabellón que no está dentro de Seiza, de la cárcel del penal de Seiza, pero no están con el resto de los detenidos. Eran lo que antes era la Unidad 20, que estaban en el hospital psiquiátrico. Esto, al trabajar en conjunto, Salud y el Ministerio de Justicia, la ONU consideró que era un programa pionero, al igual que Dajuz, porque nadie había implementado hasta ese momento estos ajustes de procedimiento en forma directa, ¿no? Armar estos equipos interdisciplinarios, que no se basaban solamente en una capacitación, sino en el trabajo directo justicia-persona. Bueno, Mabel, muchas gracias por venir. La verdad que admiramos mucho el laburo que hacen ustedes. Para nosotros, imagínate. El equipo es fundamental. Le mandamos un feliz cumpleaños a toda Dajuz. Y que cumplan otros 10 más. Gracias. Vámonos al corte y enseguida venimos.